con una gran invitada. Ella es la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela, feminista, experta en infancia y género. Hoy la tenemos aquí en este ciclo de entrevistas. Bienvenida, Catalina. Hola, muchas gracias, Diana. Hola, Simón. Hola, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzar preguntándote sobre la iniciativa que el Partido Humanista tomó de ceder, si fuese necesario, el 100% de los cupos constituyentes y dárselos y cedérselos a movimientos sociales. ¿Qué grupos, qué movimientos sociales se han adherido a esta iniciativa y si ya tienen candidatos constituyentes para abril 2021? Mira, la verdad, esto para nosotros es como un poco a la inversa. De hecho, un día me llamaron de un periódico de tiraje nacional para saber quién era nuestro casa constituyentes, ¿no? Porque nos decía que todos los partidos tenían una o dos personas dedicadas a buscar el perfil que les interesaba. Y nosotros en la interna, como el tema constituyente no nos es nuevo, ustedes se acuerdan, lo hemos dicho 10 veces, pero creemos que es bueno mantenerlo fresco en la memoria, que desde el año 99 en nuestras campañas externas hacia candidaturas de todo tipo hemos hecho explícito el llamado a Asamblea Constituyente. O sea, el 99, en ese momento Tomás Hirsch, parte de nuestra militancia, además candidato a la presidencia, tira la Constitución a la basura. Y tenemos cientos de grabaciones de distintos tipos, deshojándola, quemándola, comiéndonosla, o sea, de todo. Por lo tanto, yo te puedo decir que es parte del ethos del Partido Humanista la renovación de una nueva constitución vía Asamblea Constituyente. Y cuando nos vemos enfrentados al dilema del pacto por la paz, que para mí es un pacto por la paz armada, ¿cierto? Porque no era una libertad absoluta, sino más bien un poco ahí condicionándote que si esto no se hace van a pasar cosas terribles. Sentimos una gran disyuntiva, sobre todo para nosotros que trabajamos mucho como concepto doctrinario el tema de la coherencia. Digamos, los que somos humanistas desde una mirada del no humanismo, ¿no? Y desde la coherencia nos parecía imposible firmar un acuerdo entre cuatro paredes, entre actores que no tenían nada que ver con lo que en ese momento era el estallido o desborde social, sino más bien con la clásica élite política, que era un acuerdo que se firmó literalmente, o sea, de manera concreta a las 3 de la mañana. Y que sirvió en ese minuto para salvar la gestión ya espantosa, en ese minuto cuando no iba ni un año, de nuestro presidente de un año. O sea, este proceso, ¿no?, de estallido que se revela frente a 30 años de abuso de Piñera. Entonces sabemos que esta maniobra fue una maniobra en realidad para calmar las aguas y cooptar un proceso popular. Y eso nos hace entrar atravesados a esto. Porque por un lado, ¿cómo olvidar que es parte de nuestra cosa más íntima, el modificar la Constitución vía Asamblea Constituyente, sin obviar el mal parido proceso que la genera, ¿no? Entonces, entra toda una situación interna de estudio de la militancia respecto a si debemos o no participar de ese proceso. Y lo fuimos deliberando paso a paso. Nosotros como partido, el último año y medio, con una directiva, nosotros llevamos 1 año 10 meses, instalamos el tema de las democracias internas, ¿no? Y empezamos a hacer que nuestra militancia votara las decisiones políticas, si estábamos o no en el FA, si participábamos o no del plebiscito, si hacíamos una franja aparte, etc. Todas las decisiones, las definiciones políticas del Partido Humanista, que tienen directa relación con su dirección política, no con su actuaria, ¿cierto?, se hacen de manera democrática. Que les puedo contar que no es una cosa fácil, claramente, es más fácil hacerlo entre cuatro paredes, pero evidentemente no obedece al espíritu, sobre todo de renovación de este momento. Entonces fuimos renovando paso a paso y resolviendo paso a paso cómo actuábamos en esto, si participábamos o no, en qué condiciones, y dentro de eso, lo último que se definió fue sí, vamos a ir y vamos a ocupar los cupos constituyentes, pero tenemos que ser fieles a la demanda chilena, a la demanda, digamos, popular, que habla de no queremos más políticos menos políticos clásicos, ¿cierto? Estamos hablando de estos caballeros de la raigambre antigua, tomando el lugar de la ciudadanía. Y entonces dijimos, ok, por lo tanto el partido que tiene que hacer eco de eso y poner esos cupos a disposición. Es lo único realmente coherente. O sea, el 80-20, no de si queríamos nueva constitución, sino de el mecanismo, deja claro
que lo que están diciéndonos, salvo Vitacura, Las Condes, Los Barnechea, Colchane, ¿cierto? Y la Antártica chilena, un reducto militar. Si descontamos esas 5 comunas, el resto del país nos está diciendo con claridad que quieren una asamblea constituyente lo más cercano a ella, donde quienes estén participando sea la ciudadanía y sea gente reconocida con mandato soberano desde los territorios. Y si eso nos están diciendo por todos lados, de Arica a Punta Arenas, ¿qué es lo que tenemos que hacer si somos coherentes? Bueno, ceder los cupos. Así de simple, digamos. Y hasta ahora hay personas ya, hay candidatos constituyentes para abril 2021 dentro del Partido Humanista. En esa línea, Patita, de lo que dijiste antes con esto de ahora, nosotros hicimos un llamado el día 26 de noviembre, al otro día de las elecciones, invitando a todos los partidos de oposición a construir una sola lista, donde todos los partidos de oposición entregáramos el 80% de los cupos, mínimo 75, así de concreto, un mínimo 75 para hacer este 80-20 realidad. Nos contestaron de buena crianza la gran mayoría, pero obviamente se desentendieron del tema, sobre todo porque ya estaban apareciendo en todos los diarios el desfile de lo que nosotros llamamos cadáveres políticos, ¿cierto? Tratando como de revivir gracias a la contingencia. Y hace ya diría un mes, o sea, como una semana y media después de ese evento, nos llegó una invitación a nosotros de vuelta, que la vimos como una especie de 2.0 de nuestra propia propuesta, desde una agrupación de organismos sociales, donde había una gran parte de movimientos de unidad social, más otros más asociados, donde te encuentras agrupaciones mapuches, feministas, la Fundación Daya, etcétera, que nos invitaban a nosotros, junto a todos los partidos de oposición, a armar una sola lista unitaria, pero con una clara definición concreta, y era que donde hubiese más de una candidatura o sobraran respecto a los cupos reales, eso se definiera por primaria ciudadana, no por el acuerdo de cómo vamos ahí, o yo te doy uno, tú me das dos. O sea, que se desapareciera del mapa político la posibilidad del manejo, ¿cierto?, electoral para el tema constituyente, sino más bien fuese única y exclusivamente un tema resuelto en los territorios. Y como llamado primario nos pareció súper interesante, nos sumamos, se sumaron varios más al principio, se fueron cayendo en el camino, y recién este martes, hicimos un punto de prensa donde salimos con esa iniciativa públicamente, diciendo hasta este minuto, de manera concreta, que hay 5 partidos al menos que estamos respaldando el tema de entregar nuestros cupos a este espacio en una proporción de 2/3 a organismos sociales y asambleas territoriales. O sea, este diseño está contemplado que 2/3 de esos cupos se van para eso, con las asambleas territoriales incluidas, y 1/3 para que los partidos administren libremente, donde obviamente las militancias no pueden ser de aquellos históricos militantes populares que fueron parte del diseño de este modelo espantoso. O sea, claro, viene concepto límite. Y eso es el ejercicio en el que hoy día estamos, y ese es el ejercicio que además estamos trabajando distrito a distrito, para lograr, por ejemplo, hacerle llegar a las asambleas territoriales este llamado diciéndole: aquí va a haber un espacio para que ese representante de la asamblea territorial, digamos, del distrito, pueda presentarse realmente. Y bueno, eso para nosotros es muy importante. Catalina, y los tiempos, porque igual ya estamos a diciembre, 4 de diciembre, y las elecciones son en abril 2021. Es súper poco el tiempo. ¿Cómo han hecho funcionar los tiempos? Mira, es súper poco el tiempo, es verdad, pero también es verdad que nada de esto es nuevo. O sea, esto se viene trabajando hace mucho rato. En el caso de las organizaciones sociales, es bastante, entre comillas, fácil, porque ellos son representantes de lo que podríamos llamar un territorio temático, ¿no? Porque la educación es un territorio, la salud es un territorio y así, y por lo tanto ellos tienen sus representantes que elegirán desde esos espacios. Y además, como te digo, las asambleas territoriales o los cabildos o los equivalentes en cada distrito, son 28 en el país, en muchos de nosotros, o sea, son muy pocos los distritos a nivel nacional que no han hecho ningún ejercicio. Yo creo que no hay. Por lo tanto, aquí viene y pasa por hacer un llamado y decirles que acá tienen ese espacio. O sea, a nosotros no nos compete ver quién es la persona idónea del grupo de la Asamblea Territorial. En la Asamblea Territorial
que si ve en este espacio un lugar válido para postularse, va a saber que tiene un cupo donde puede ir en igualdad de condiciones con los otros. Y el tercio de libre disposición, entre comillas, para cada partido. Nosotros además justamente en cuadre y con esta disposición a entregar todos los cupos necesarios llegando al 100%, se va a hacer tal cual. Ese tercio de disposición, hay algunas regiones donde ya está absolutamente tomado, porque había más orgánicas sociales trabajando que lo pidieron, y hay 2 o 3 personas dando vueltas por ahí que tienen que ver con militantes nuestros que además en nuestra interna también nos pusimos un marco, o sea, dijimos que queremos mucho a nuestra gente, pero tampoco vamos a saltarnos nosotros mismos este proceso que hemos validado, o sea, gente nuestra, ok, pero que también esté respaldada por orgánicas sociales territoriales. Bueno, con la mejor de la disposición, no es el momento de expertos o expertas, ¿no? No es el momento de aplicaciones, digamos, desde la academia, sino más bien de aplicaciones concretas donde quien esté ahí tenga una voz soberana, o sea, que venga la ciudadanía, sea militante o no. Para nosotros ahí está el acento. Así que yo creo, si tú me preguntas, Diana, que aunque sea encima, y de verdad es mucha pega y estamos a 1000 por hora todos los días, creo que lo vamos a lograr bien. Tengo la sensación de que va por buen camino. Esto es de lunes a lunes, esto es reuniones todo el rato en distintos momentos, pero que tiene un sentido que sentimos que es mayor. Cuando hablamos del proceso constituyente, de pronto la gente lo ve en la misma clave de lo electoral, y lo electoral con suerte acá en Chile abarca 4 años. Lo constituyente nos va a tomar 20, 30 y hasta 40 años de nuestra república, ¿no? Por lo tanto, evidentemente merece otro tratamiento, otro enfoque y otro grado de generosidad. Disculpa, Catalina, a mí me hace un poco sentido recordar las palabras que dice Gabriel Boric el 27 de octubre, en cuanto dice que esta idea de que ser independiente es señal de virtud per se, y él cree que está equivocada. E incluso da un ejemplo de que Lucía Arias, Juan Sutil, Iván Poruje, Karina Pudillo son independientes, ¿cachai? Y además son mejores por eso como militantes de partido cuyas ideas se conocen. ¿Tú, a opinión personal, estás de acuerdo con esta opinión frente a los independientes, asumiendo que el PH está promoviendo y está teniendo esta idea del 80-20 que está, o de 2/3, como estabas explicando recién? Claro, pero mira qué interesante, porque para nosotros ya hay una diferencia de lenguaje que engloba mucho más. Nosotros en ninguna parte decimos que entregaremos estos cupos a independientes y territoriales. Son mujeres, yo soy feminista, pero que son de SEMA Chile. Digamos que no es cualquier independiente, porque independiente hoy día me dice que es una persona que no tiene militancia política, no que no tenga una adhesión política. ¿Ah? Si tú me aprietas un poco, yo te diría que la adhesión política no importa tanto, sin embargo, 2 elementos son básicos, que fueron 2 elementos que además también votamos en la interna. Nosotros hemos aprendido además, gracias a la tecnología, a ejecutar estas votaciones con un sistema en línea muy interesante que nos permite rápidamente resolver y se entregan los resultados, todo el proceso, digamos, muy transparente. Todos estos puntos salieron con más de un 90% para arriba cada uno, o sea, hay mucha coherencia al respecto, y es que la primera definición para nosotros es que haya una vinculación real y que se mantenga una relación vinculante, o sea, un antes y un después. Eso es parte, es una condición sine qua non para quien quiera que se postule. Y segundo, que quien se postule sea una persona que esté dispuesta a defender el catálogo completo de derechos humanos, hasta la última generación. Y aparte dejar claro que quien ganase en este espacio y fuese, le vamos a pedir 2 cosas. Una, que firme su renuncia anticipada, como lo hemos hecho con muchas de nuestras candidaturas, ¿cierto? Por el concepto del mandato revocatorio. Y lo segundo, que tiene que asegurar una relación vinculante con el territorio, que significa que trabaja codo a codo y tiene que tener al menos una vez al mes reuniones con ese espacio, porque es un mandato. No es que me eligieron y se van para la casa y buena onda, no. Es un mandato, semana a semana, es como si tuvieras una reunión de directorio, y si no se está cumpliendo con el objetivo, tengo una carta de acá de renuncia firmada. Porque lo que queremos es justamente evitar todos esos típicos vicios que se han dado eternamente en la política. Cata, con respecto a la última encuesta Pulso que
que en la pregunta ¿a quién preferirías que sea el próximo presidente del país? La diputada Pamela Giles sacó un 12,7%, seguida por Joaquín Lavín con un 12,3% y Daniel Jadwe con un 9,9%. ¿Cómo ves esta ascendente popularidad de Pamela Giles, el Partido Humanista, y si ya es la candidata del Partido Humanista para la presidencial para la candidatura presidencial? Claro. Mira, ¿cómo lo vemos? Obviamente, o sea, con mucha alegría, con mucho orgullo y también con mucha preocupación respecto al nivel de responsabilidad que significa. O sea, eso hoy día nos significa efectivamente que durante la semana, ahora hace pocos días, tuvimos una votación donde 11 diputaciones de oposición no fueron a votar, 5 se abstuvieron de la votación en vivo, digamos, y la única persona a la que nombran y la intentan crucificar es a Pamela. O sea, estamos en una situación de exposición absoluta. Y los otros 11 no importan, no existen. ¿Ah? Nos vemos expuestos a que salga un reportaje de pésima factoría profesional, me imagino que ustedes que están en el medio se darán cuenta, absolutamente sesgado, donde intentaron no preguntarle a nadie del partido, donde hablaban latamente de todas las malas condiciones personales de Pamela, porque ahí no había una sola crítica al tema político. Y es porque no van a encontrar ninguna boleta ideológicamente falsa, ningún acuerdo por debajo, no va a pasar. Con suerte lo que más se ha logrado señalar son estas situaciones donde dicen que vota con la derecha, que también además son bastante antojadizas y que cuando lo hemos visto ya en otros momentos por las redes, funciona de una manera súper clara. Hay una votación donde ven que hay una buena oportunidad de exponerla y no aparecen las personas directamente vinculadas a los partidos, sino que aparecen las amistades de estos personajes, que uno además también sabe que son así, ¿no? Diciendo, oye, qué feo lo que hizo la diputada, y sale otro, sí, qué feo, y te das cuenta que son exactamente las mismas personas, tienen como dos juegos de amigos, ¿no? Entonces, actúa el juego A o el juego B, pero sí lo activan, y al rato después aparecen declaraciones políticas muy interesados en eso, ¿no? Entonces te digo con mucha preocupación respecto a entender que estamos en fuego cruzado y que parece que acá un poco del todo vale, y que les da lo mismo decir cualquier cosa, lo que sea. Por otro, muy orgullosa, primero porque como humanistas para nosotros si hay algo importante, sobre todo tiene que ver con el fondo, ¿no? Nosotros creemos en la diversidad. Y si bien los humanistas por años y por décadas hemos tenido cierta forma específica, forma digamos en la performance, como se dice hoy día, lo cierto es que nosotros atendemos a un fondo básico que tiene que ver con el ser humano como valor central. Y ese fondo ha sido a rajatabla la directriz de nuestras dos diputaciones hoy día, de Florcita Motuda y de Pamela Giles. Y en ambos casos, por distintas razones, la forma ha sido atacada de manera espantosa. Que son locos, que son destemplados, que son desordenados, que no sé qué. Todo lo que a ti se te puede ocurrir. Y podría ser que muchas de esas cosas tengan razón, pero es la forma. En el fondo, nuestras diputaciones humanistas son impecables y jamás han dejado de proteger a la gente o han avanzado en alguna cosa que pudiera redituar en un maltrato hacia ellos. Al contrario, siempre han sido en dirección de aumentar derechos. Entonces, por ese lado, si tú me preguntas, hay una representación bastante concreta hoy día con la actitud de nuestra diputada Pamela Giles de ir avanzando en la mejora sustancial de la gente y de su buen vivir, de su mejor condición de vida, en distintas áreas. Incluso creo que muchas veces se mediatizan otros temas y otras cosas bastante sensibles, ponte tú todo el trabajo que ella ha hecho de verdad con el Sename hace mucho rato, más allá de las anécdotas que ella converse, son realmente concretas y profundas. El trabajo que ella ha hecho respecto a los derechos humanos también. Pero eso no llena páginas ni vende diarios, así que no aparece en ninguna parte. Y finalmente, si es la candidata para nosotros, obviamente es nuestra presidenciable, pero nos ha gustado mucho, a todos, a ella también, el sentir que esto no es algo que venga de una recomendación cercana. No es que los humanistas dijimos que esta es la candidata, es que hemos visto cómo se ha levantado una candidatura desde la ciudadanía. Porque además dijimos, el tema presidencial viene después. Antes tenemos un plebiscito, antes tenemos esto. Y vamos a ir paso a paso dándole relevancia a estos eventos, porque si no pasa que todo se presidencializa, ¿no? Entonces todo se convierte en gira presidenciable. Y por mucho que pase igual, porque es un hecho tácito, nosotros desde la voluntad partidaria hemos
impulsado el tema de que eso tome su tiempo en el momento oportuno y que no le quitemos protagonismo a los otros momentos históricos que estamos viviendo. Así es que tranquilos, tranquilas, contentos que por primera vez, después de 36 años, nos empiezan a nombrar por nuestro nombre y apellido, no estemos en el rótulo de otros, ¿ah? Porque siempre hicimos cosas con la diferencia de que como no nos estaban viendo en la tele, no existíamos. Así que contentos, creyendo que es un momento de cambio. Yo quiero, Catalina, interrumpir un poquito a Simón y hacer una mención a Laura Rodríguez, la primera diputada humanista del mundo, que fue en algún momento una candidata, una posible candidata presidencial y que en el momento no se le consideró por la edad y por el sesgo machista que existe aún en la política. Así que hacer esa mención. No, y se agradece. Laura es un orgullo para todas nosotros. Y aunque hoy día la gente ve videos de Laura y la encuentra tan amable y templada, que era una maravilla la Laura, en esa época nosotros éramos el demonio. La Laura era la abortista, era la mata guaguas. Nosotros decíamos, yo decía soy humanista, y me decían, ¡ay! Eres la abortista, eres la mata guaguas. En esos textos, asesinos, así nos llamaban. ¿Ah? Y a la Laura en los 90 nadie la encontraba tierna ni templada, la encontraba una persona súper rupturista que hablaba de SIDA, hablaba de filiación, que todos los hijos eran iguales, hablaba de pueblos mapuches y hablaba de aborto y del derecho de la mujer a abortar. La ¿Ah? primera Entonces, ley que ojo puso cómo fue miramos la las del cosas. divorcio. Absolutamente. Todas las leyes que los humanistas impulsamos iban contra lo que en ese momento se consideraba el pilar fundamental de la sociedad, que era la familia, contra la iglesia, contra los principios básicos. O sea, estábamos apoyando a la homosexualidad, estábamos hablando de SIDA, estábamos hablando de aborto, estábamos hablando de divorcio. En esos momentos lo que se planteaba como humanista y lo que planteaba Laura era tremendamente rupturista y era muy mal mirado. Hoy día, al calor de la historia y dado los márgenes que tenemos, todos la ven pero increíblemente moderada y amable. Por eso también hay un tema como de no asustarse, ¿no? O sea, que hoy día digan que Pamela es más o menos, ¿cierto? Buen tono, mal tono, qué sé yo, sabemos que está hablando de temas que son necesarios hablar. Y si tú me preguntas y me aprietas un poco, también puedo decir, esto es la diversidad y hay muchas formas de hacer las cosas, mientras tú atiendas a lo importante y a lo básico que es lo mayor, o sea, el bienestar de la gente. Uno puede tener un estilo, puede tener otro, pero no puedes desatender qué es lo que está realmente haciendo. Chile está lleno, pero lleno de políticos y políticas con unas formas maravillosas, vestidos de Armani, de Dior, que se han robado todo el país, que nos han dejado en la calle, que han dejado a nuestros viejos sin pensiones, que nos dan unos trabajos de miseria, unos horarios horrendos, a las mujeres nos tratan como personas de tercera categoría, igual que a los viejos, a los jóvenes, a los homosexuales, a las diversidades, etcétera. Entonces, es bien especial cómo estamos acostumbrados a recibir ese maltrato envuelto en papel de regalo y nos espantamos frente a gente que es capaz de mirarnos a la cara y decir algo un poco más duro, pero que nos otorga el beneficio de avanzar en derechos. Catalina, ¿cómo has visto el rol de la oposición después del 18 de octubre? ¿Estuvo, está o estará a la altura? ¿Cree que es posible una verdadera unidad en la oposición sin la DC? Mira, me encantaría que fuera posible, que fuese posible, pero la realidad está siendo otra, ¿no? Y creo que ha pesado mucho más todavía la necesidad de afirmar las estructuras viejas, de no ceder a la renovación de lo nuevo por lo viejo y se está defendiendo, ¿no? Esto es como un monstruo. Son procesos generacionales naturales, pero es triste no tener la capacidad de ver el momento histórico que estamos viviendo a nivel social, mundial, global y bueno, además como república puntualmente, ¿no? Entonces, la esperanza es lo último que se pierde, sin embargo, hasta aquí hay que confesar que como oposición no hemos dado el ancho. Catalina, con respecto a, bueno, a este segundo retiro del 10% y el proyecto presentado por la diputada Pamela Giles, que se ha llevado todos los honores y glorias sobre esto, y que esto a la vez ha traído la molestia del gobierno y ha llevado al Tribunal Constitucional el proyecto y ya ha presentado un nuevo proyecto. ¿Qué opinas tú al respecto de todo lo que está ocurriendo durante estos días?
Mira, hay un dicho antiguo de los leguleyos que dice a confesión de partes, relevo de pruebas. Y nosotros vimos, yo creo que hace una semana aproximadamente, a un personero del oficialismo, el diputado Celis de Renovación Nacional, haciendo una confesión de partes, pero ya a todo nivel, me imagino que la habrán visto, ¿no? Donde dijo directamente que aquí se había transformado todo en un gallito del gobierno de Sebastián Piñera y del propio presidente con respecto a la diputada Pamela Giles, y que en ese gallito además no solamente estaba el oficialismo, sino que varias personas y sectores de la ex nueva mayoría e incluso del Frente Amplio, declarado por el señor Celis, ¿no? No es algo que a mí me conste, pero lo dijo de manera textual y sin ningún pudor, ¿no? Diciendo, acá el interés que han manifestado estas distintas partes es detener y frenar el liderazgo de la diputada Pamela Giles. ¿Eh? Entonces, cuando tú tienes esa declaración, no queda mucho más que decir, sobre todo porque se acompaña, como te decía, de acciones súper concretas. Un día antes había aparecido este reportaje bastante triste, como te decía, pobre periodísticamente. Después aparecen estas declaraciones destempladas, después se le acusa de haber votado con la derecha, y todo a menos de una semana de haber aparecido marcando como la presidencial mejor posicionada. Digamos que las casualidades en este estado político no existen. Catalina, entonces, tú más o menos lo que estás indicando o infiriendo es que existe casi una unión de estos sectores para mermar la popularidad o las actividades de Pamela. O sea, lo que digo, Simón, es tal cual, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Yo no necesito inferir nada cuando tengo un personero que pertenece al mismo partido que el presidente de la República, diciéndolo abiertamente por televisión en un horario prime para el que quiere escucharlo. Y si a eso le acompaño la evidencia de otros actos concretos que sí podrían haber tenido una derivada, no hay mucho más que pensar, ¿no? ¿Cómo se puede motivar a la ciudadanía de ir a votar, siendo que en la primaria del domingo 29 de noviembre no hubo una gran concurrencia? E incluso hubo dichos que fueron respaldados por el partido en el que la diputada Pamela Giles invitaba a no concurrir a los centros de votación. O sea, yo te pregunto directamente, ¿esto fue una decisión del PH o fueron dichos de la opinión de Pamela? Mira, yo creo que acá estamos en un momento de mucha liquidez, como dirían los sociólogos, ¿cierto?, de la estructura del momento político, un momento social, donde efectivamente pasa esto, pero no es en el aire, no es en el aire, ¿no? Y por ahí yo rescato un tuit que apareció de Mirko Macari, sin ser yo seguidora de él ni nada, pero decía, mira, si esta cuestión no es tan descocada, ¿no? Y te dice la democracia, no solamente que todos y todas podamos ir a votar, es que todas y todos también podamos postular. Entonces, es una construcción democrática efectiva, ¿no? Donde tú puedes abrir panoramas amplios y esto corre en ambas direcciones. Sin embargo, cuando se niega la posibilidad de una participación amplia de toda la oposición y por otro lado se promueve nuevamente que hayan ciertos partidos, que son los clásicos, digamos, que conocimos en el duopolio, más lo que hoy día podría parecer como una renovación por la misma sintonía de eso, tú te das cuenta que esta cuestión está lejos de ser democrática. Tiene que ver más bien con utilizar procedimientos democráticos para vestir procesos muy específicos y muy clásicos de la política tradicional. Y nosotros creemos que eso verdaderamente es así, ¿no? O sea, el momento en que tú abras todo y todos estos espacios sean primarias reales y toda la oposición y todo el oficialismo, digamos, vayan a esto y tengamos la imagen de que todo esto se define en una gran final, ¿no? Esta cosa podría ser un poco como los campeonatos deportivos, ¿no? Igualdad en todos los espacios y finalmente tú llegas a una final y ahí se dirime todo. Claro, es una condición, pero cuando esta cuestión es sesgada y tiene subconjuntos, y esos subconjuntos en realidad tienen acuerdos entre ellos, tú te das cuenta que estamos lejos de un acto democrático. Eso por un lado. Y por otro, y en paralelo, respecto a cómo incentivar a la gente a votar. Es que también yo siento que hay en esta situación de, voy a usar una palabra por primera vez en esta entrevista, despatriarcalización, ¿no? Algo que las feministas usamos bastante,
de los procesos también implica, por ejemplo, la maduración social de la ciudadanía. Entonces nosotros en algún minuto vivíamos un poco como niños adolescentes. Nos decían por quién, alguien nos ofrecía algo y decíamos, ya, bueno, y nos iba mal, y entonces otro nos ofrecía otra cosa y nos íbamos para el otro lado. Y se nos olvidaba un poco la construcción que se suponía estábamos levantando. Hoy día el intento es más bien a asumir que ya estamos logrando una adultez, por lo menos que estamos en los 18 años, al menos, como ciudadanía, y que por lo tanto los procesos de deliberación son bastante más conscientes. Y así como se aumentó el padrón al menos, más o menos en un 20% de lo que pasó la última elección, estando en pandemia, donde sabemos además, por ejemplo, que el votante clásico, ese votante que siempre estuvo justamente, se restó hoy día, sabemos que cuando llegue abril, que es el momento de definir cosas más profundas, también ese padrón se va a manifestar. O sea, yo siento que también acá hay un olfato, ¿no? Y si bien me encantaría imaginar que nuestra diputada tiene muchísima capacidad de influencia, que la tiene, creo que el resultado de las primarias que se dieron ahora el 29 atienden también a un fenómeno social donde la gente dice, la verdad, a mí no me hace ningún tipo de ilusión ir a votar por estos grupos que son los mismos de siempre y que son además los que firmaron, por ejemplo, el Pacto por la Paz, ¿no? Entonces yo diría que no le pongamos tanta fe, o sea, tan poca fe a nuestro proceso ciudadano y a la capacidad de empoderarse y tomar decisiones reales, ¿no? Yo querría creer hasta aquí que eso más bien obedeció a una lucidez y un entendimiento de qué es lo que realmente vale la pena y qué no. Por último, Catalina, me gustaría preguntarte algo que está pasando ayer, si no me equivoco, que dice que usted, desde el Partido Humanista, y específicamente en tu opinión, ¿cómo ve el quiebre de ahora que tuvo RD? Ya que el Partido Humanista sufrió algo bastante parecido el 6 de mayo de este año. ¿Se me fue el audio ahí? Te pregunto de nuevo. Está sin audio. Está sin audio. Sí, por favor, pregúntame. Ya. Me gustaría saber cuál es tu opinión o la opinión del Partido Humanista en cuanto a cómo ves el quiebre de la Revolución Democrática, ya que tu partido el 6 de mayo también sufrió un tipo de quiebre bastante parecido. Bueno, si tú me preguntas a mí, creo que de verdad no tiene nada de parecido, sino más bien que obedece a lo que llamamos nosotros concomitancia, ¿no? Digamos, el quiebre nuestro en general, porque fue en un momento de desestructuración mundial, ¿no? Todo se está cayendo a pedazos, todo se cuestiona, y eso también hace eco en los procesos macros y micros. Eso como fenómeno. Luego, como caso especial, específico, para nosotros también obedece a un recambio generacional natural, ni siquiera es mala, uno podría plantearlo coloquialmente. Y es que efectivamente nosotros como directiva ingresamos en una proporción de 70-30 frente a un espacio de directiva que nosotros valoramos mucho por todo el trabajo que se hizo en este camino. O sea, aquí no es nada gratis, no es nada en el aire, nosotros no somos inventores de la pólvora, ¿cierto? Pero evidentemente cuando presentas una directiva completamente nueva en términos de haber sido, o sea, yo nunca fui dirigente del partido, llevo 26 años de militancia, ¿no? Y sin embargo, entramos en una proporción 70-30 versus el espacio que llevaba 16 años en la dirección del partido en distintos puestos, ¿no? De presidencias, de vicepresidencias, de secretarías generales. Entendemos que obedece a una necesidad de recambio generacional y eso se refleja en todos los espacios. Y por lo tanto, si tú sumas eso con una concomitancia social a un proceso interno donde también se da esta renovación, donde la nueva directiva es absolutamente nueva, donde la cabeza que aparece, en este caso me toca a mí, mujer feminista, estamos hablando de un momento distinto, ¿no? Y los amigos que deciden dar un paso al costado tienen que ver justamente con el mismo grupo que antiguamente llevaba el partido y que hoy día siente que ese proceso no le pertenece. Es una lástima, nos habría encantado que se pudiese integrar al conjunto todo esto. Pero definieron eso y dieron un paso al costado y está muy bien. Pero eso es una mirada específica y sin embargo también tú te das cuenta que en ningún caso hay un descreimiento
o una contra respecto a llamarse humanistas. De hecho, gran parte de los que salieron se autodenominan como agrupación política Acción Humanista. Y está muy bien, ¿no? Está muy bien porque entendemos que es otra mirada desde el humanismo. Entonces no hay un rompimiento tampoco con nuestra mirada, digamos, que traemos desde la doctrina humanista, que llamamos nuevo humanismo. Y lo que está pasando en RD es algo que obedece a un fenómeno bastante distinto. Tú sabes que cuando ellos eligen a la directiva que hoy día está, fue bastante peleado, ¿no? De un partido moderno, un partido nuevo, con nuevos bríos, con gente muy joven, muy capaz, muy exitosa, además. Si tú me preguntas, RD y el Partido Humanista, cuando estábamos en el Frente Amplio lo hablábamos. Yo decía, nosotros efectivamente tenemos una gran experiencia en fracasos. De los 36 años que llevamos 30 años no ganando nada. Sin embargo, tenemos un proceso que habla de otro tipo de experiencias y de requerimientos por interés. A nosotros nos interesó siempre poner temas en la palestra. Laura es un ejemplo, lo que hablamos al principio respecto a la nueva constitución es otro. Y eso ha sido histórico en el humanismo, ¿no? Nosotros hablábamos de educación gratuita y de calidad a principios de los 2000 y en esa época los más extremos nos decían, compañeros, no sean ilusos, así que con suerte eran ser diferenciados. Bueno, y mira, resulta que se convirtió en discusión. Entonces, nosotros teníamos distintos objetivos políticos. Y en comparación, y logran ese acuerdo. Y es una forma política distinta y es una proyección distinta. Por lo tanto, cuando hoy día eso se empieza a desarmar, también obedece a fenómenos distintos, ¿cierto? Obedece seguramente a que hasta aquí la fórmula del éxito ha resultado y ahora parece que no fuese tan exitosa o parece que en realidad no asegura un éxito hacia adelante, ¿no? Y empiezas tú a ver que tal vez aquel elemento, y esto es una especulación porque yo no tengo derecho a saber cuál es la vida interna de un partido, tal vez ese elemento que fue parte constitutivo del etos de este espacio se está disgregando, ¿no? Bueno, yo podría especular al respecto, pero como te digo, son fenómenos muy distintos porque la condición de origen de nuestras orgánicas es totalmente opuesta. Es interesante esa opinión que dices, Catalina, porque a mí me queda la sensación de que el PH ha sido un partido en la política chilena con bastante resiliencia. O sea, creo que es interesante cuando dices que ustedes están acostumbrados a los fracasos y aún así que están aquí disputando la agenda política y que en cambio RD tiene esa situación, me parece bastante interesante. Pero no puedo dejar de preguntar, y también para cerrar, que dentro de los medios, y te doy el espacio para criticarlo abiertamente también, se decía mucho que la figura de Pamela Giles había sido también un punto de no retorno en cuanto al quiebre que tiene el PH. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, más allá de que ahora abordaste que también hay un cambio generacional de por medio en la directiva. O sea, ¿qué te puedo decir? A mí me da un poco de risa y lo tengo que decir en serio. Ustedes saben que Chile es un país chiquito y donde mostramos la hilacha pesado de verdad es, por ejemplo, en nuestros titulares de prensa. Me van a disculpar los profesionales del medio, pero en serio, o sea, primero una falta de respeto, digamos, a toda la militancia. Yo te estoy diciendo, yo llevo 26 años de militancia, nuestro secretario general lleva 31, nuestro tesorero es de los que inauguraron el partido, junto, por ejemplo, a Juan Enrique Prieto, que es una eminencia del derecho constitucional que tiene 79 años y que es uno de nuestros, o sea, para mí es como un gurú el Juanito, ¿no? Un hombre impecable. O sea, es evidentemente una falta de respeto a todos quienes, a todas y todos quienes estamos hace años, décadas y hemos levantado el partido, decir que acá aparece alguien y el partido se quiebra por ese alguien. O sea, este no era el partido de Thomas Hirsch y tampoco es el partido de Pamela Giles, este es el Partido Humanista, ¿eh?
Y la gente podrá decir lo que quiera porque suena bien, porque suena, no sé, llamativo, porque vende diarios, insisto, y esta cuestión también es mucho de qué vende, ¿ah? Con qué vendo el titular? Por lo tanto, nada, decir eso, decir que obviamente el sesgo machista se impone, acá cuando tú tienes un político que hace buenas jugadas para la ciudadanía, que consigue plata, que consigue adelanto, que consagra derechos, aunque sea el tipo más odioso del mundo, se indica como un Robin Hood de Arica a Punta Arenas y le prenden velitas y flores. Cuando una mujer tiene un tono distinto y no es la mujer moderada y amable que se espera, no es una especie de Sor Teresa de Calcuta, es un demonio, es lo peor de la vida. ¿Ah? O sea, Pamela no solo tiene que presentar buenos proyectos, pelearse la generar incidencia nacional y política, no solo tiene que mover situaciones emblemáticas, como te decía, no solo el 10%, derechos humanos, infancia y un montón de otros detalles internos que son súper potentes, sino que además tiene que verse amable, simpática y cálida, ¿no? Cercana, porque esos son atributos para un liderazgo femenino. Un liderazgo femenino no puede ser destemplado, no puede hablar fuerte, no te puede emplazar. Y yo te puedo apostar una mano a que si fuese el señor Giles, estarían todos aplaudiendo de pie. Catalina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy día ha sido un honor tenerte porque ha sido muy grata la conversación y muchas gracias por la disposición y seguir dándole la mayor de la suerte al Partido Humanista que está haciendo la pega, que se ha puesto muchas veces. Así que gracias por estar junto a nosotros, Catalina. Diana, Simón, Pablo, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto que nos llamen, que nos inviten, medios alternativos, fórmulas de comunicación, digamos, que no correspondan a la hegemonía. Creemos que son los espacios que hay que cultivar, que hay que fortalecer, que hay que darles pie, porque son los que llegan finalmente a la gente y para mi gusto son los que además son el reservorio de alguna manera de la ética de lo que tiene que ver con las comunicaciones. Así es que muy agradecida y honrada de haber participado con ustedes.